estás? Buenos días. Bien, Carlos, gracias. Un gusto saludarte. Buenos días. Sigamos con el tema de discriminación laboral. ¿Por qué? ¿Qué significa que después de los 35 años, prácticamente para algunas empresas se sea poco productivo para poder realizar alguna labor en determinada área? 9 de cada 10 vacantes de empleo, según algunas organizaciones no gubernamentales, dejan fuera a estas personas. Hablamos de los mayores de 35 años, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente, hace un par de meses, declarara inconstitucional limitar cualquier oferta de empleo a la edad. Por ejemplo, entre 18 y 35 años, como lo vemos, como lo leemos en algunas ofertas laborales, entre 20 y 40 años. Pero ¿cuál es la realidad? Vamos a ver la historia. Porque tu edad no va en relación a tu capacidad. Me topé con que yo ya era viejo después de los 30 años. Con rasgos de discriminación que todavía por parte de algunos empleadores se da. Importante empresa solicita recepcionista, edad 22 a 30 años. Auxiliar administrativo sexo femenino, edad 25 a 35 años. Secretaria sexo femenino, edad 25 a 32 años. Requisitos claros y contundentes, pero también... La edad, por ejemplo, sí es uno de los requisitos que más se repiten y se denuncian como discriminatorios. Javier es un hombre de 50 años que inexplicablemente para él se convirtió en un hombre viejo, como lo consideraron algunas empresas, y sin capacidad laboral, tan solo a los 35 años. Exclusivamente por su edad y por ser hombre, quedó vetado de un empleo como sobrecargo, hasta el día de hoy. Aproximadamente después de los 20 años empecé a trabajar en las aerolíneas. Cuando la empresa donde yo trabajaba desapareció, traté de buscar trabajo en otras aerolíneas, pero me di cuenta que ya preferían casi solo mujeres y muy jóvenes. Y tiene la misma dignidad una persona de 18 que una persona de 60, ¿no? Entonces no hay una razón válida por la cual una empresa pueda decir contrato a alguien de 18 o a alguien de 60. Sin embargo, las cifras son contundentes. 9 de cada 10 vacantes ofrecidas dejan fuera a los mayores de 35 años. Y Javier se encontraba en ese rango. Cuando tenía 35 años, buscó, imploró, como dice, que le dieran trabajo. Su experiencia, hablar 3 idiomas y sus capacidades en turismo fueron simplemente ignoradas por las líneas aéreas a las que acudió. Y bueno, los que ya pasamos los 30 años, que ya estamos como a mi edad, ya no se nos contrata. Yo traté en todas las aerolíneas aquí en México, traté muchas veces de entrar, llevé mis currículums por vía internet, por teléfono. Sin lugar a dudas, estos elementos que permanecen incluso en la administración pública federal, que tienen contenidos discriminatorios, tienen que ser eliminados. Gradualmente lo estamos haciendo, pero en todos los campos este problema se da. A finales del 2014 y por primera vez en la historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales las convocatorias laborales que establecen cierta edad para trabajar, por representar una discriminación por razón de edad. Cabe decir que la Suprema Corte, en los asuntos en donde se ha señalado que la discriminación por edad es inconstitucional, también señaló que efectivamente existe un delito en términos del artículo 206 del Código Penal del Distrito Federal que atenta contra la dignidad de las personas. No obstante, esa situación se sigue presentando. Las personas entre 40 y 50 años, que son las que más solicitan trabajo, pues ahí sí es en donde más se les violenta el derecho al trabajo. Y en las líneas aéreas la situación persiste, al igual que en otros empleos. La discriminación no solo se presenta por edad, sino por apariencia física. Evitar la repetición de los hechos puede implicar modificar criterios, lineamientos de contratación, revisar todos los instrumentos y lineamientos internos, porque si no la discriminación se va repitiendo permanentemente y eso puede hacerlo una sola empresa hacia miles de personas. En México, el 55% del desempleo se debe al rechazo, según la Asociación Mexicana por la No Discriminación Laboral por Edad o Género. Un organismo que preside Javier y que fue creado tras su imposibilidad de encontrar trabajo por razón de edad. Al principio sentía, me di cuenta, frustración, enojo,
me di cuenta que no era el único, que la mayoría de la gente se enojaba, se sentía menospreciada, discriminada, porque me di cuenta después que la palabra correcta es discriminación, porque nos están negando el acceso a un empleo en nuestro propio país, pues a una edad todavía muy joven. Entonces, ¿se es incapaz de ser productivo en el ámbito laboral a los 35 años? Para Javier, quien nunca logró reincorporarse como sobrecargo, la respuesta es sí. ¿Cuántos años tienes? Acabo de cumplir 50 años el 9 de enero. Hace ya bastantitos años que no tengo un empleo fijo, debido precisamente a la edad. Y él, como muchos, están en espera que en todo el país se cumpla la determinación de la Corte para no rechazar de algún empleo a cualquier persona por razón de edad. Así las cosas, Carlos. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación recibe al año un incremento del 15% por actos de discriminación. Esto relacionado al trabajo. Son las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores los que padecen más esta situación en la cual todos podemos estar expuestos. Muchísimas gracias. Hasta luego, Aldo Carlos. Mesa.